Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 25, martes de la octava semana del tiempo ordinario, el tiempo del color verde, que hoy ya recuperamos en todo su sentido, ¿no? Siempre recordamos que el tiempo ordinario no significa que sea un tiempo de inferior calidad, sino sencillamente que es el tiempo en el que no festejamos especialmente ninguno de los acontecimientos importantes del Señor, como puede ser su nacimiento, su pasión y muerte, su resurrección, sino más bien, pues el discurrir de la actuación del Señor en la vida pública, en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Hoy el texto del Evangelio es Marcos 10, 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Polifacético Pedro, ¿no? Cacareando ahora méritos adquiridos. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O reconociendo, en otra ocasión sin ambajes: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué bueno reconocer que el seguimiento de Jesús es más que nada, un honor y una gracia. Si lo vemos así, entonces podemos asumir mejor las persecuciones e incomprensiones que conlleva. San Ignacio nos advierte en la meditación del Rey que negarnos a seguir a Jesús como nos hace dignos de ser vituperados y tenidos por perversos caballeros. Y nos aconseja, por tanto, ofrecer toda nuestra persona al trabajo, porque en definitiva seguimos a un Señor que tiene por norma no dejarse vencer nunca en generosidad. Nadie le puede ganar en esa generosidad, ¿no? La respuesta de Jesús es esperanzadora, ¿no? Y misteriosa a la vez. Recibirá en este tiempo 100 veces más y en la edad futura vida eterna. Evidentemente no se trata de cantidades aritméticas y tantos por ciento. La respuesta se refiere a la nueva familia que se crea en torno a Jesús. Dejamos un hermano y encontramos 100. Ya había descrito Jesús cuáles eran los lazos de esta nueva familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién cumple la voluntad de Dios? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En el fondo de la interpelación de Pedro está su concepto político e interesado del mesianismo, un concepto todavía muy poco madurado, ¿no? ¿Pregunta acaso una madre cuánto le va a pagar el hijo por su trabajo? ¿Pone un amigo precio a un favor que le hace? ¿Pasó factura Jesús por su entrega en la cruz? Los discípulos buscan puestos de honor, recompensas humanas, soluciones económicas y políticas. Jesús y su Espíritu les irán ayudando a madurar en su fe, hasta que después de la Pascua se entreguen también ellos, gratuita y generosamente, al servicio de Cristo Jesús y de la comunidad hasta su muerte. Una experiencia de ese 100 por 1 que promete Jesús la tienen tantos cristianos laicos que desde su condición en la sociedad entregan sus mejores energías a trabajar por el reino de Dios. Ya saben lo que es la generosidad de Dios en este mundo, a la vez que esperan en el otro la vida eterna prometida al siervo bueno y fiel. De un modo especial, esta experiencia la tienen los que han abrazado la vida religiosa o el ministerio ordenado, la tenemos dentro de la comunidad como estado permanente de vida. Han entrado en la dinámica de este otro género de familia y parentesco. Los hermanos y los hijos los cuentan por centenares y miles. No han formado familia propia, pero no por eso han dejado de amar. Al contrario, están más plenamente disponibles para todos, movidos de un amor universal
y no por una paga a corto plazo. Unos y otros saben también que siguen siendo verdad una palabra muy breve pero muy realista que Marcos ha añadido a la lista de las ventajas, con persecuciones. Jesús promete la vida eterna después y ya desde ahora una gran satisfacción, pero no asegura el éxito y la felicidad y el aplauso de todos. En todo caso, la felicidad del que se sacrifica por los demás. Lo que sí promete es la cruz y las persecuciones. Una cruz que estaba incluida también en su programa mesiánico y que varias veces ha asegurado que les tocará llevar también a sus discípulos. Lo que vale, cuesta. A la Pascua Salvadora se llega por el Vía Crucis del Viernes Santo. El amor muchas veces supone sacrificio, pero vale la pena. Claro que vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena gastarse por Cristo y por el Evangelio. Cómo emocionaba ver a un anciano ya de 80 y tantos años, a Juan Pablo II, decir aquí en España precisamente esto, ¿no? Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena, claro que sí, vale la dicha, la dicha. Y eso es para todo cristiano, para todo creyente. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Beda, llamado también Beda el Venerable. Fue un monje benedictino norumbrío del monasterio de San Peter en Bearmur, hoy en día de Sunderland y de San Paul. Actualmente Harrow, en Nessay, o Nessay. Nacido en tierras pertenecientes al monasterio doble, en la actual Tyne y Weir, fue enviado a Mount Bearmur a la edad de 7 años y luego recibió educación del abad Ceolfrid en Harrow, quienes sobrevivieron en el 686 a una peste que azotó allí, que mató a la mayoría de la población. Aunque pasó la mayor parte de su vida en el monasterio, viajó a varias abadías y comunidades eclesiásticas en las Islas Británicas, como en su visita al arzobispo de York y al rey Ceolwulf de Northumbria. Escritor, maestro, uno de sus alumnos fue Alcuino de York, y erudito, su obra más famosa, Historia eclesiástica del pueblo inglés, le valió el título de padre de la historia inglesa. Sus escritos ecuménicos eran extensos e incluían una serie de comentarios bíblicos y otras obras teológicas de erudición exegética. Otra de sus áreas de estudio fue la disciplina académica del Computus, conocida por sus contemporáneos como la ciencia del cálculo de las festividades del calendario. Una de las fechas más importantes que intentó calcular fue la Pascua, un esfuerzo envuelto en controversia. También ayudó a establecer la práctica de datar desde el nacimiento de Cristo, Anno Domini, en el año de nuestro Señor, costumbre que finalmente arraigó en la Europa medieval. Fue uno de los grandes maestros y escritores de la Alta Edad Media y muchos historiadores lo consideran el erudito más importante de la antigüedad. En el periodo comprendido entre la muerte del Papa Gregorio I en el 604 y la coronación de Carlomagno en el 800. En 1899, León XIII lo declaró doctor de la Iglesia. Es el único nativo de Gran Bretaña en lograr tal distinción. Anselmo de Canterbury, también doctor de la Iglesia, era originario de Italia. Beda fue además un hábil lingüista y traductor, y su trabajo hicieron que los textos en latín y griego de los primeros padres de la Iglesia fueron mucho más accesibles para sus colegas anglosajones, lo que contribuyó finalmente al cristianismo inglés. El monasterio de Beda tenía acceso a una extensa biblioteca que incluía obras de Eusebio de Cesarea, Paulo Orosio y muchos otros.
Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra, la historia que tanto trabajó San Beda el Venerable, su influencia, que es una influencia muy, muy marcada, como hemos dicho, y pues todo lo que él aportó también a la vida de la Iglesia y al estudio de las fuentes, sobre todo históricas, ¿no? Pues digo, damos gracias a Dios por su vida, por su ejemplo, por su testimonio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.